Muy buenas tardes, bienvenidos al cierre de los mercados en Primera Página Televisión, el espacio donde revisamos el comportamiento de la Bolsa de Nueva York y los mercados de la integración NUAM. Así las cosas, vamos a revisar entonces cómo se comportó la Bolsa de Nueva York, teniendo en cuenta que ya cerraron operaciones bursátiles las bolsas internacionales. Les cuento que los mercados de Wall Street cerraron a la baja este martes ante el aumento de la incertidumbre sobre un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán en la antesala del vencimiento del cese al fuego. Así las cosas, el Dow Jones retrocedió más de 200 puntos o un 0,59% en la jornada de hoy para ubicarse en 49.149 unidades. Por su parte, el Standard & Poor's 500 también finalizó con caídas del 0,63%, aunque todavía sobre los 7.000 puntos, específicamente 7.064. Por su parte, el Nasdaq, el último de los índices que compone la Bolsa de Nueva York, también finalizó con caídas la jornada más de 100 puntos o un 0,59% en 24.259. Les cuento que el nerviosismo aumentó tras reportes que indican que la participación del vicepresidente J.D. Vance en las negociaciones fue pausada por falta de compromiso de Irán, lo que debilitó las expectativas de un acuerdo inminente. A pesar de que el presidente Donald Trump señaló que espera un gran acuerdo, también advirtió que Estados Unidos está listo para intensificar las acciones militares si no se logra un pacto antes del plazo, y aseguró que Irán habría violado el cese al fuego. El petróleo volvió a subir presionando a las acciones. El WTI alcanzó el 4% hasta superar los $93 por barril, mientras Brent subió también un 4% hasta rozar los $99, reflejando el temor a nuevas disrupciones en el suministro global. En el frente corporativo destacó el avance de United Health, que subió más del 8% tras superar expectativas y mejorar su guía, así como el alza de Amazon, que ganó más del 1% luego de anunciar una inversión de hasta 24.000 millones de dólares en inteligencia artificial, aunque el mercado mantiene una visión positiva en el mediano plazo, impulsada por sólidos resultados corporativos. La evolución del conflicto en Medio Oriente sigue siendo el principal factor de riesgo en el corto plazo. Y en noticias internacionales les cuento que Donald Trump acusó este martes a Irán de incumplir reiteradamente el alto al fuego con Estados Unidos, que está a punto de expirar en un contexto de incertidumbre sobre un eventual relanzamiento de las negociaciones, a las que Teherán aún no ha enviado una delegación para hacer esta segunda ronda de negociaciones. Donald Trump acusó el martes a Irán de violar en numerosas ocasiones el alto el fuego con Estados Unidos a pocas horas de expiración, en medio de la incertidumbre sobre un posible relanzamiento de negociaciones. Teherán, sin embargo, no ha enviado delegación a Pakistán, donde a inicios de mes se celebró un primer ciclo de diálogo de alto nivel, sin avances sobre temas clave como el programa nuclear. Lo que creo es que vamos a terminar con un gran acuerdo. Creo que ellos no tienen otra opción. Hemos eliminado su marina, hemos eliminado su fuerza aérea, hemos eliminado sus líderes, francamente, lo cual sí complica las cosas de algún modo, pero estos líderes son mucho más racionales. Trump insiste en que Estados Unidos se encuentra en una posición muy fuerte para negociar, mientras Irán denuncia falta de buena fe y acusa a Washington de violar la tregua, especialmente tras la incautación de un buque y el bloqueo en el estrecho de Hormuz, una ruta clave para el comercio energético global. Es posible que nuestras negociaciones realmente no lleguen a ninguna parte y que sea necesario que volvamos a llevar a cabo esas acciones. La acción que tomaron contra nuestro buque es algo a lo que la República Islámica de Irán responderá sin duda. Fueron ellos mismos quienes violaron, e Irán responderá con certeza. La hora exacta del fin de la tregua es objeto de incertidumbre, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara el lunes en una entrevista a Bloomberg News que el cese el fuego terminaría un día más tarde de lo previsto, es decir, el miércoles por la noche, hora de Washington. Sin embargo, la televisión estatal iraní informó que el alto el fuego, que rige desde el 8 de abril, expirará a las 3:30 de la madrugada del miércoles.
Trump impuso firmes condiciones para pacto, sobre todo que Teherán entregue el uranio enriquecido con su programa nuclear. Estados Unidos e Israel afirman que ese programa fue el motivo de su ataque sobre Irán, quien defiende su derecho a enriquecer uranio con fines civiles. Tras revisar esta información, veamos cómo cerraron los mercados de la integración NUAM y vamos a iniciar entonces con la Bolsa de Valores de Colombia, que hoy cerró la jornada con caídas. El MSCI Colcap retrocedió 0,21% por segundo día consecutivo, ubicándose en 2.282 unidades. Por su parte, acciones como por ejemplo las pertenecientes a las empresas de mineros, Grupo Aval de la Acción Preferencial Celsia y Grupo Aval de la Acción Ordinaria finalizaron también la jornada en caídas, siendo Mineros la que lideró la lista de las acciones con comportamiento negativo en la jornada de hoy. Así las cosas, pues Mineros retrocedió 2,86%, seguido de Grupo Aval de la Acción Preferencial, que también bajó un 2,33%. Celsia acompañó la lista con una baja del 1,81% y Grupo Aval de la Acción Preferencial, pues también vemos que retrocedió 1,59%. Por su parte, acciones como por ejemplo Ecopetrol, ENCA, Grupo Bolívar, Grupo Argos de Acción Preferencial y Back Holding International también finalizaron la jornada con variaciones positivas. Ecopetrol con un avance del 3,90%, teniendo en cuenta ese repunte en los precios del petróleo, que recordemos el Brent avanzó más de 4%, ubicándose sobre los $99, y claramente esto se tradujo en la acción de Ecopetrol para el cierre de hoy con un avance del 3,90%, seguido de ENCA, que aumentó 1,76%, Grupo Bolívar tuvo una variación positiva del 1,16% y Grupo Argos de Acción Preferencial también subió en la jornada 0,62%. Y en noticias del mercado colombiano les cuento que Aval Fiduciaria lanzó el Fondo de Inversión Colectiva Meta Decidida, un producto que permite a los colombianos invertir en mercados internacionales desde $1 millón utilizando portafolios modelo de BlackRock a través de su plataforma iShares. El vehículo opera mediante el ETF listados en el mercado global colombiano, permitiendo exposición a renta fija y acciones internacionales sin necesidad de abrir cuentas en el exterior. El lanzamiento se da en un contexto en el que solo el 5% de los colombianos invierte en fondos, frente a un mercado global de ETF que supera los 14,6 billones de dólares y podría alcanzar los 30 billones de dólares antes del 2030. La iniciativa busca reducir esta brecha mediante acceso digital, bajos montos de entrada y mayor educación financiera, en línea con la estrategia de expansión hacia activos globales de la fiduciaria. Y en otras noticias, la banca de inversión de Bancolombia movilizó aproximadamente 20 billones de pesos en el 2025 para financiar 37 proyectos en Colombia con enfoque en infraestructura, comercio y energía. La distribución sectorial mostró que el 36% de los recursos se destinó a infraestructura e inmobiliario, el 30% a comercio y el 26% a energía, en operaciones que incluyeron cierres financieros de proyectos viales y transacciones corporativas. Entre los proyectos destacados se encuentra Alosur, Camino del Pacífico, y el túnel Aburrá Oriente 2, desarrollados bajo esquemas de asociación público-privada, en varios casos con criterios ASG. La entidad también participó en operaciones de mercado como la venta de activos de construcciones El Cóndor y la transacción entre Mainstream, Renewi Power y Celsia, consolidando su rol en la estructuración financiera y de proyectos estratégicos. Siguiendo entonces con las bolsas Kinram Nuam, vamos a darle paso a la Bolsa de Comercio de Santiago, que en la sesión de hoy también finalizó con caídas superiores a el 1%, ubicándose por debajo de los 11.300, recordando que recién se había anunciado esa tregua, la bolsa había repuntado hasta los 11.400 puntos. Sin embargo, las últimas sesiones ha ido bajando de manera progresiva. Como lo comentamos recientemente, el IPSA tuvo una variación negativa del 1,90% hasta los 11.128 puntos, una variación bastante considerable, pues teniendo en cuenta también ese movimiento económico que se da
a nivel internacional, recordando que la bolsa de Nueva York, pues los tres índices finalizaron con caídas considerables y esto pues claramente repercute en el resultado del IPSA al cerrar la jornada. Vamos a observar entonces cuáles fueron las acciones que también arrastraron a el IPSA a descender la jornada de hoy. Les cuento pues como lo estábamos comentando, las bolsas mundiales estaban cayendo este martes en medio del creciente nerviosismo por la falta de noticias que den señales de progresos diplomáticos para resolver la guerra de Irán y considerando que Trump se ha manifestado en contra de prorrogar el fatal plazo límite de mañana. Así las cosas, digamos que la jornada intradía, el IPSA había estado registrando caídas en la sesión de hoy, arrastrado principalmente por acciones como por ejemplo las de el Banco de Chile y la TAM. Hoy ya vemos que al cierre de la jornada esos números cambiaron y el primer título en descender es la Compañía de Cervecerías Unidas, que baja un 3,12%, seguido de Banco de Chile, que ahora bajó al segundo lugar con una variación negativa del 2,95%. La TAM retrocedió 2,51% y Engie Energía Chile también bajó en la jornada 2,42% y como podemos observar, el resto de la jornada de las acciones presentan caídas superiores a el 1% en medio de ese nerviosismo que se tiene sobre la fecha límite y que aún no ha empezado la segunda ronda de conversaciones. Hasta el momento, hasta el cierre de esta jornada, las únicas acciones que registran comportamiento positivo en la sesión de hoy son la Sociedad Química Minera de la Serie B, que avanza levemente un 0,41%, y también Embotelladora Andina o Coca-Cola, que también avanzó en la jornada 0,33%. Sin embargo, pese a estos aumentos que hay en la jornada, son leves. No, ninguno de las dos acciones supera el 1% en la jornada de hoy. Y en noticias del mercado chileno les cuento que Chile y Estados Unidos firmarán acuerdos de cooperación en minería y seguridad con un aporte de $1 millón destinado a fortalecer las capacidades operativas frente a delitos como narcotráfico, ciberdelincuencia y lavado de activos. Los recursos serán utilizados para adquisición de equipos, sistemas tecnológicos y programas de capacitación en el marco de una estrategia de cooperación técnica e interinstitucional. En paralelo, la agenda bilateral incluye avances en alianzas para el desarrollo de minerales críticos que son importantes para la transición energética y la industria tecnológica. El gobierno chileno busca acelerar proyectos mineros y fortalecer la cadena de suministro en un contexto de alta demanda global por recursos estratégicos y mayor cooperación entre ambos países. Y ya para finalizar, vamos a darle paso a la Bolsa de Valores de Lima, que también en línea con ese resultado de NUAM, en línea con ese resultado de Colombia y Chile, pues finaliza la jornada también en negativo. Es así entonces como podemos concluir que NUAM hoy cierra con caídas. Colombia registró variaciones negativas, Chile también lo hizo y Perú también se sumó a ese listado que hoy finaliza las acciones en negativo con caídas superiores a el 2% como lo pudimos ver. El índice general, principal índice de la Bolsa de Valores de Lima, finalizó con caídas superiores al 1%, 1,79 específicamente. Y el índice SELEC, que reúne a 14 acciones más cotizadas dentro de la bolsa limeña, también finalizó con caídas bastante considerables, casi cercanas al 2%, 1,91% específicamente en 1.324. A pesar de que la bolsa de Lima ha sufrido estas caídas, digamos que no ha tenido mayor impacto en el número que ha registrado en las últimas sesiones el SELEC, aunque ha avanzado y ha disminuido el índice SELEC, pues se sigue manteniendo sobre los 1.300 puntos. Además de eso, aún sigue concluirse el candidato que va a segunda vuelta debido a ese reconteo de votos que volvió a anunciar recientemente la ONP. De tal forma, el índice general también presenta caídas y ya se ubica sobre los 56.634 puntos, teniendo en cuenta que en la sesión anterior había registrado un valor de 52.278 puntos. Vamos a observar entonces cuáles fueron las acciones que repercutieron también dentro del índice y así las cosas. Compañía de Minas Buenaventura es el primer título en descender con una variación negativa del 6,06%.
Rio 2 Limited también bajó 5,71%, Cerro de Pasco Resources también disminuyó 5,45%, Auna retrocedió 3,45% y Panoro Minerals perdió 2,74%, seguido de Fondo Bursátil Bank SK, que también finalizó con caídas superiores al 2%. Por el lado contrario, Nexa Resources Perú, Leche Gloria, Unacem Corp y Nexa Resources Atacaocha, seguido de Cementos Pacasmayo, fueron las primeras 5 acciones en mostrar comportamiento positivo, siendo Nexa Resources Perú la de mayor desempeño en 1,42%, Leche Gloria avanzó 3,42%, Unacem Corp ganó 1,80%, Nexa Resources Atacocha avanzó 0,95% y Cementos Pacasmayo subió 1,83% en la sesión de hoy. Y en noticias del mercado limeño les cuento que la economía de Perú habría crecido cerca del 3% en el primer trimestre, según estimaciones de Scotiabank, en un contexto de dinamismo de la demanda interna. El consumo y la inversión privada impulsaron la actividad con indicadores como importaciones, despacho de cemento y venta de vehículos, reflejando un sólido desempeño de los sectores urbanos. Sin embargo, el crecimiento se moderó en marzo por interrupciones en el suministro de gas natural desde Camisea, lo que provocó una caída del 35% en la producción de hidrocarburos y restó cerca de 0,6 puntos al crecimiento mensual. El impacto también afectó a sectores como manufactura, transporte, evidenciando una economía resiliente, pero expuesta a choques de oferta que podrían limitar su expansión en el corto plazo. Luego de revisar esta información, vamos a poner la mirada en Venezuela para observar de qué manera finalizó el IBC la sesión de hoy. Así las cosas, el índice de Caracas también finaliza con caídas 0,07% en 5.898 puntos. Por su parte, los otros índices que la componen, es decir, el financiero y el industrial, finalizaron en mixto. El financiero de banca finalizó con una variación negativa del 0,7% y el industrial cerró con una variación positiva del 0,08%. Y en noticias del mercado venezolano les cuento que la estadounidense Halliburton confirmó que adelanta conversaciones para definir los términos de un eventual regreso a Venezuela en un contexto de flexibilización de sanciones y reactivación del sector energético. La compañía ha sostenido reuniones con clientes realizando inspecciones en las instalaciones, las cuales se encuentran en mejores condiciones de lo previsto mientras aumenta el interés del mercado por su retorno. El movimiento se produce tras la salida de la firma en el 2020 por restricciones internacionales y en medio de regreso progresivo de grandes petroleras al país. La recuperación de la industria dependerá en gran medida de empresas como servicios públicos, como Halliburton, que es clave para reactivar pozos e infraestructura en un mercado que requiere inversiones de miles de millones de dólares y que vuelve a posicionarse como estratégico a nivel global. Y en otras noticias, el Banco Interamericano de Desarrollo avanza en su proceso para retomar operaciones en Venezuela tras la reanudación de relaciones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que habían sido suspendidas en el 2019. Este cambio marca un punto de inflexión en la reinserción del país en el sistema financiero internacional y permitirá activar financiamiento, estudios sectoriales y programas de inversión. El retorno de los organismos multilaterales abre la puerta a nuevos flujos de capital, asistencia técnica y eventuales programas de apoyo económico en un contexto de normalización interinstitucional, mayor confianza de mercado. Los analistas destacan que este proceso podría impulsar la recuperación económica, facilitar la reestructuración de deuda y mejorar el acceso a financiamiento externo, aunque su consolidación dependerá de la estabilidad política y del cumplimiento de requisitos técnicos y de la transparencia. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes por acompañarnos en esta emisión. Nos vemos en una próxima oportunidad de Primera Página, el canal de los negocios, y no me voy sin antes dejarlos con este análisis económico. Les cuento que Aval Casa de Bolsa proyectó un crecimiento del PIB para el 2026 de 2,3%, según indicó Juan David Vallent, quien es director de estudios económicos y de mercado de la entidad. Nuestro periodista Edgar Leighton
habló con Alejandro Gómez, quien es presidente de Aval Fiduciario, y con Diego Mora, quien es country manager de BlackRock, y nos dieron más detalles acerca de este acontecimiento. Con Alejandro Gómez, él es el presidente de Aval Fiduciaria, y con Diego Mora, country manager de BlackRock. La razón, acaban de sellar un acuerdo con el objetivo de que inversionistas que están en Colombia puedan hacer inversiones a partir de $1.000.000. Bienvenido, Alejandro, bienvenidos todos. Muchas gracias. Cuéntenos entonces en qué consiste este acuerdo. Bueno, es un acuerdo muy estratégico, un acuerdo que le da la oportunidad a toda nuestra base de inversionistas y a los potenciales que también queremos traer de acceder al mercado global, de acceder de una manera sencilla, ágil, tal cual como lo hacen hoy en día en el mercado local. De eso se trata. Bien, Diego, ¿por qué se selló esta alianza con Aval Fiduciaria? Ustedes que están viendo ahí, me imagino que parte de ello es que se acaban de consolidar todas las fiduciarias de Aval. Mira, nosotros desde BlackRock estamos comprometidos con ayudar a las personas a construir mejores portafolios para que puedan vivir mejor. Y en ese sentido estamos muy contentos de esta colaboración con Aval Asset Management para lanzar un fondo local, un fondo de Aval Asset Management, que por dentro va a tener la ingeniería de BlackRock en construcción de portafolios para brindarle a los inversionistas diversificación internacional por medio de vehículos ETFs listados en el mercado global colombiano. Diego, otra pregunta. ¿Qué activos van a seguir este fondo? Es decir, un inversionista normal que llegue con 1.000.000, 2.000.000, 5.000.000 de pesos va a decir, voy a meter en un fondo, pero ¿cómo puede revisar qué subactivos están allí? Este es un portafolio balanceado que va a tener exposición a renta fija y a renta variable internacional por medio de inversión en ETFs listados en el mercado global colombiano. ¿Qué tipo de exposición? En renta fija va a tener usted desde tesoros del gobierno americano a inclusive bonos de mercados emergentes, y en mercados de renta variable va a tener acciones de Estados Unidos, acciones europeas, de Japón, emergentes, un portafolio adecuadamente diversificado y con todo el proceso de inversión de BlackRock para construir portafolios adecuadamente diversificados para ayudar a las personas a alcanzar objetivos de inversión. Vamos con Alejandro. Alejandro, una persona del común, no el que sabe de mercado, porque el que sabe de mercado ya dice, entro aquí en todas estas plataformas. Una persona del común, ¿cómo puede abrir una cuenta, abrir esta cuenta? Y deme de pronto el top 5 de los activos que están dentro de este fondo. Bueno, pues lo primero, esto es muy sencillo. A través de nuestras plataformas digitales la gente lo puede hacer, o a través de nuestro esquema de distribución también con las personas y nuestros agentes comerciales. Es absolutamente sencillo, prácticamente a un clic. Eso es muy importante. Y lo siguiente, usted hablaba de las personas que no tienen nivel de especialización. Como es la ingeniería que está atrás acá, es diversificación de activos. No se trata de estar expuesto exclusivamente a un activo donde hay riesgos verticales. Se trata de generar precisamente diversificación, y por eso digamos que estos activos están expuestos a renta fija en su inmensa mayoría en principio, y a algo de renta variable para darle algo de upside a las inversiones. Más adelante, y en conjunto con Diego en esta colaboración, tendremos portafolios con niveles de diversificación más orientados a portafolios agresivos, conservadores. Tendremos diferentes niveles de diversificación para generar diferentes exposiciones. Todos son activos que se consiguen en Colombia. Todos son activos que están a través de ETFs, que el inversionista lo hace desde Colombia, pero desde luego están expuestos a riesgos y activos en el exterior. Bien, una última pregunta para Alejandro. ¿Cómo va la consolidación de Aval Fiduciaria? En las recientes horas vimos informes de una calificadora diciendo que no, que van creciendo. Creo que las cifras también dan muestra que se está viendo esa, comillas, fusión, porque no están creciendo lo que crecían individualmente, sino incluso un poco más allá. Así es, aquí el dicho de que 1 más 1 es más que 2 es más que cierto. Estamos creciendo mucho más que el mercado, los clientes lo están tomando de la mejor manera porque estamos ofreciendo una plataforma más amplia, más robusta, y eso digamos que nos tiene en una senda que nos tiene contentos, nos tiene con mucha ilusión de lo que estamos construyendo. Habiendo ya completado los primeros 100 días
de aval fiduciaria consolidada. Bueno, pues Alejandro, presidente de Aval Fiduciaria, y Diego, Country Manager de BlackRock, muchas gracias por estar en Primera Página Televisión. No, muchas gracias a usted. Muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias a los televidentes de Primera Página Televisión, el canal de los negocios. Nos vemos en una próxima ocasión.